Ahí arranca. Bueno, arranco entonces. Perfecto, sí, por favor, gracias. Gracias a usted. Bueno, primero que nada, agradecer a la organización, a las y los organizadores de la escuela. Me parece muy interesante que nos reunamos, digamos, los que hacemos la parte más industrial, la parte de investigación, por ahí la que nos dedicamos nosotros, eh, la escuela, digamos, los temas de las escuelas técnicas y por supuesto la parte de los fabricantes o los distribuidores de los elementos, un poco para charlar y parar un poco la pelota y contarnos lo que estamos haciendo y las cosas que por ahí nos interesan y demás. Y por supuesto la parte de la certificación, que es súper interesante. Y bueno, hasta ahora las charlas vienen siendo muy, muy interesantes, así que espero estar un poco a la altura de lo que venimos viendo. Bueno, yo un poco les voy a contar la metalografía más aplicada a lo que son la caracterización de aceros especiales y en particular cómo nos ayuda a caracterizarla microestructuralmente el desarrollo de nuevas aleaciones. Yo, como dijo Laura, soy Juan Manuel Vallejos, soy ingeniero electromecánico y doctor en ingeniería ingeniero electromecánico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste y me doctoré en la Universidad Nacional de Rosario. Mi director fue Jorge Malarría, doctor en física, y mi lugar de trabajo concreto fue el Instituto de Física Rosario. Actualmente me desempeño como docente investigador en la UNE y soy aparte becario postdoctoral de CONICET. Así que bueno, espero aportar un poco la parte de la metalografía, cómo me ayudó, digamos, en la tesis a caracterizar microestructuralmente estos aceros especiales que ahora les voy a pasar a contar. Bueno, antes que nada tengo que empezar a hablar de la memoria de forma muy básica, digamos, que básicamente la memoria de forma trata de una aleación en un estado inicial sin deformar, se caracteriza con esta estrella, digamos, sin deformar, y luego se le aplica una determinada carga que produce una deformación. Esa deformación aparentemente es plástica, como cualquier material metálico más o menos dúctil, y la característica principal de estas aleaciones con memoria de forma es que aplicando un calentamiento se puede recuperar la forma. Es decir, volver a la forma original de, por ejemplo, esta estrella, sin importar el estado de carga o la deformación, qué tipo de deformación fue aplicada en el material. Estos efectos están relacionados con una transformación martensítica inducida por tensión o deformación, que tiene la característica justamente de ser reversible, que puede volver a la fase primaria. Bueno, un poco recordando la transformación martensítica más de la parte de metalurgia, la transformación martensítica básicamente es un cambio de fase, una transformación de fase entre una fase madre, en la jerga de la memoria de forma se le llama a esa fase madre austenita, que no siempre es la austenita convencional de los aceros al carbono o los aceros de baja aleación, se le llama, digamos, a la fase madre de la transformación. Y una fase producto, que en la jerga de la metalurgia también se le llama martensita, pero es importante destacar también que esta martensita no siempre es la estructura BCT, digamos, de los aceros convencionales. La transformación martensítica no involucra cambios en la composición porque se produce por un movimiento cooperativo de átomos sin difusión y los movimientos en general se dan en los átomos en distancias generalmente del orden interatómico. La transformación martensítica puede ser inducida, como dijimos anteriormente y como se dijo en alguna otra charla, por el descenso de la temperatura o por la aplicación de un esfuerzo mecánico, que es, digamos, lo que nos compete a nosotros, los que hacemos memoria de forma y los que trabajamos en estas aleaciones. Bueno, el efecto de memoria de forma se manifiesta mecánicamente de dos formas distintas. Una es la memoria de forma propiamente dicha, que acá podemos verla caracterizada en esta curva tenso-deformación, en donde el material en un estado inicial está en una fase madre, se lo enfría para inducir martensita térmica. Esa inducción de martensita no genera cambio macroscópico en el material, simplemente hay una transformación de fase. El material en este estado martensítico se deforma, como vemos acá en esta curva tenso-deformación, y sucede que se reorientan las variantes de martensita para acomodar la deformación macroscópica.
Esta deformación aparentemente es plástica, pero en el calentamiento lo que sucede microestructuralmente es que esta fase martensítica ahora vuelve a su estructura original de la fase madre austenítica. Eso se ve reflejado en la curva tensodeformación como un calentamiento, y en ese calentamiento se recupera la deformación remanente luego del ensayo. Ese es el efecto de memoria de forma propiamente dicho. Hay otra manifestación de este efecto que se da bajo ciertas condiciones y en general a temperaturas más altas, que es la pseudoelasticidad o superelasticidad. En este efecto tenemos el material en estado de fase madre, austenita, digamos, y se induce la martensita por un esfuerzo mecánico, y de esta forma se acomoda la deformación macroscópica. Y lo que sucede cuando se retira la carga es que la martensita vuelve a su forma original, a su microestructura original, austenítica, recuperando así la forma macroscópica. La curva de carga típica de estas aleaciones pseudoelásticas, o también llamadas superelásticas, es de este tipo, en donde existe una deformación y luego la descarga vuelve a una tensión mayor, y si el material funciona bien, está bien acondicionado, vuelve a su deformación cero. Bueno, esto le da a estas aleaciones superelásticas un rango de deformación elástica, en general un orden mayor a lo de los aceros o a las aleaciones convencionales, que está en el orden del 1-2%. Bueno, con estas aleaciones se puede llegar hasta el 20 y pico % de deformación recuperada. Es decir, que actúa como un gran resorte, como un gran elástico que se deforma ampliamente y luego se recupera la deformación. Esto le da a estas aleaciones algunos campos de aplicación todavía muy incipientes. Por ejemplo, las aleaciones con memoria de forma se pueden utilizar para, por ejemplo, fabricar acoples, para unir ejes, para pretensar hormigón, y las aleaciones con memoria de forma, perdón, las aleaciones superelásticas o pseudoelásticas, como este ciclo, digamos, en cada uno de estos ciclos, la tensión de carga es mayor a la tensión de descarga. En cada uno de estos ciclos el material, digamos, entrega calor al medio y por lo tanto absorbe energía, y puede ser utilizado en general para, por ejemplo, amortiguar vibraciones en estructuras, tanto estructuras metálicas como estructuras más macroscópicas, por ejemplo, edificaciones y demás, que se está estudiando bastante cómo estas aleaciones podrían ayudar a, por ejemplo, en eventos tipo sismo o cargas de viento, entre otras varias aplicaciones. Todavía muy incipiente porque son aleaciones que todavía no tienen muchos usos prácticos. Bueno, el sistema que trabajé en la tesis es un sistema bastante nuevo, se descubrió, se desarrolló en el 2011 por un grupo japonés, y es el sistema hierro-manganeso, aluminio-níquel. Este sistema por ahí se caracteriza, la parte de las fases o las estructuras cristalinas es bastante confuso, si se quiere, para los que venimos de la metalurgia más convencional o los que estudiamos en la carrera los aceros más convencionales, porque la transformación martensítica en este material se da entre una fase madre, alfa BCC, podríamos asimilarla a la ferrita típica de los aceros, y la martensita, en este caso, la fase producto de la transformación, es una fase muy parecida o que puede ser asimilada a una FCC, a una cúbica centrada en las caras, denominada gamma prima. Eso, digamos, ya de entrada viene un poco confusa la cosa porque la transformación martensítica vendría a ser invertida. Eso sucede básicamente por los efectos del aleante, sobre todo del aluminio y también del níquel, que le da, digamos, un campo de fases un poco extraño con respecto a los aceros convencionales. Una de las grandes ventajas de esta aleación pseudoelástica es que la temperatura de trabajo del material influye muy poco en la respuesta pseudoelástica. Esto se ve reflejado en esta curva de aquí, en donde vemos la respuesta mecánica de una aleación hierro-manganeso-aluminio-níquel en un rango de temperaturas que va de menos 50 a 150 grados Celsius. Y vemos que tanto la tensión que empieza a deformar el material como la respuesta pseudoelástica, que es casi perfecta, cambia muy poco en este rango de 200 grados.
En cambio, si la comparamos con la lesión superelástica clásica, típica, que es la níquel-titanio, vemos que para el mismo rango de temperaturas, la respuesta pseudoelástica y la tensión de transformación cambia muchísimo. Esto le da una ventaja enorme a esta aleación y abre las posibilidades de aplicaciones mucho mayores a las que tiene hoy en día el níquel-titanio. Esto hace, por ejemplo, que esta aleación hierro-manganeso-aluminio-níquel, con este rango de temperaturas de uso, sea candidata para aplicaciones espaciales, automovilísticas y antisísmicas, porque es, digamos, su rango de uso entra dentro de las temperaturas de estas aplicaciones. Una de las grandes desventajas de esta aleación es que el tamaño de grano, y acá viene un poco la parte de la metalografía, ya vamos llegando, digamos, el tamaño de grano afecta muy fuertemente en la recuperación pseudoelástica de esta aleación. Vemos aquí una curva que dice que el grado de recuperación por memoria de forma versus el tamaño de grano relativo a una de las dimensiones de la probeta, en este caso el ancho de la pieza o de la probeta. Y vemos que cuando el tamaño de grano es menor al ancho de la probeta, en general la recuperación pseudoelástica está en el orden del 50 o 60%, bastante baja. Cuando tenemos una estructura de este tipo, del tipo bambú, se le llama la jerga, ya obtenemos recuperaciones pseudoelásticas que van del orden del 90 al 95%. Entonces, digamos, gran parte de la investigación en este material se basa en encontrar métodos, procesamiento termomecánico, tratamientos térmicos que hagan crecer los granos de forma acelerada, porque estas microestructuras policristalinas son bastante desventajosas desde el punto de vista de las propiedades pseudoelásticas. El primer tratamiento térmico que se creó en esta aleación, o se diseñó, digamos, es un tratamiento térmico de ciclado. Consiste en calentar a la aleación a una temperatura en donde la fase madre de la transformación, la fase alfa, es estable, se genera una cierta estructura de estos granos, luego se enfría el material por debajo de los 1150 grados, en donde en la microestructura se introduce una fase gamma, que no es la fase gamma martensítica, sino que es asimilable a la austenita, a una FCC no martensítica. Luego se mantiene esa temperatura durante 15 minutos y luego se vuelve a calentar el material hasta la zona donde la fase madre alfa es estable. En ese nuevo calentamiento lo que se produce es una estructura de granos grandes y dentro de los granos más pequeños ligeramente desorientados, como se ve en esta imagen de EBSD, donde vemos que tenemos granos mucho más pequeños dentro del grano grande, desorientados alrededor del 2 y 3 grados. Resulta que esta microestructura de granos pequeños es fuertemente energética y, digamos, es útil para luego de 60 minutos de mantener esta temperatura de 1200 grados, los granos crezcan aceleradamente de forma muy anormal. Entonces, cada una de estas unidades de ciclo, cada vez que se va repitiendo, van creciendo los granos de forma acelerada. Cuando empezamos a trabajar sobre esta aleación, alrededor del año 2014-2015, nos propusimos como objetivo desarrollar métodos de procesamiento termomecánico y tratamientos térmicos fundamentalmente direccionales, que ya vamos a ver qué es, para crecer aceleradamente los granos y tratar de mejorar, digamos, los procesos existentes hasta el momento. Y por supuesto, ver, digamos, estudiar, develar la influencia de la orientación cristalográfica y las texturas de los cristales en la respuesta pseudoelástica. Bueno, un poco ver los equipos que utilizamos. En el Instituto de Física Rosario había un microscopio óptico metalográfico que nos sirve para muchísimas cosas, por ejemplo, para evaluar el tamaño de grano, que era lo principal, por supuesto, para ver qué fases estaban presentes, la morfología de los granos. Este es un microscopio óptico de marca Olympus, PM3 de platina invertida, tiene filtro de Nomarky, es un microscopio bastante completo. También utilizamos técnicas complementarias para llegar a definir cosas que no podemos resolver en el microscopio metalográfico óptico, como por ejemplo microscopio electrónico barrido y de transmisión del Instituto de Física Rosario. Y finalmente, para caracterizar la parte mecánica pseudoelástica,
tenemos una máquina de ensayos universal en donde utilizamos la configuración por compresión con estos platos de compresión. Bueno, al iniciar la tesis y durante el desarrollo del trabajo, desarrollamos básicamente y produjimos 3 aleaciones distintas. La primera la fundimos en un horno de arco en pequeños botones con la composición que se muestra aquí en porcentaje atómico. Esta es una aleación muy acotada, la fundimos en horno de arco, en general con atmósfera controlada, que nos sirvió un poco para ir definiendo algunas cuestiones de la aleación. Y ya más adelante hicimos alguna fundición en horno de inducción, ya de lingotes de 1 o 2 kilos, como se muestra en esta figura. Lo hicimos en la Gerencia de Materiales del CAC, el Centro Atómico Constituyente, que aprovecho a agradecer, digamos, por la facilidad y todo, digamos, el asesoramiento y el trabajo de la doctora Paula Alonso, de Héctor Rafaeli y de Sergio Ilarri de la Gerencia de Materiales, que nos ayudaron, digamos, con las coladas. Y en este lugar, digamos, hicimos 2 aleaciones distintas, una que denominamos 17 aluminio por la cantidad de aluminio que tiene y la otra 11.5 aluminio ya en mayores cantidades. Un poco repasando cómo procedimos en general para preparar las muestras metalográficas que vamos a mostrar a continuación. Básicamente el método usual de corte de la muestra con sierra diamantada, corte lento para tratar de no inducir transformación martensítica y no deformar la red cristalina del material, haciéndolo lento y controlado y refrigerado. Lo incluimos en baquelita, en caliente en general, en la típica prensa hidráulica que hay en muchísimos lugares de Argentina, que en cada lugar que he visitado Argentina hemos visto alguna de estas maquinitas, están bastante difundidas. Y luego pulido con lija Lauba, en general empezamos con lijas de grano 600 para arriba, para justamente no generar y no inducir martensita en el material y tratar de hacerlo de la forma más controlada y que produzca la menor deformación posible. Después se pulió con pasta diamante, 5, 3 y 1 micrón. Y finalmente el ataque químico que utilizamos para este material, que estaba reportado en los papers, en la bibliografía, era el nital. Utilizamos un nital 5%, que si vamos al Metal Handbook, básicamente sirve sobre todo para revelar los bordes de grano de la ferrita, que anduvo bastante bien. Con esta técnica logramos metalografías bastante buenas, en donde acá hay una muestra de la aleación 15 aluminio, templada de 1200 grados, en donde se ve 3 fases distintas. Estos granos que son la de la fase alfa, la BCC. En los bordes de grano tenemos la fase gamma de menor temperatura. Y dentro de los granos de alfa tenemos estas placas de martensita que se llegan a ver de producto del temple y de las tensiones que quedan durante el temple. Entonces sirve para revelar, digamos, las 3 fases, para caracterizar el tamaño de grano y demás. Es un procedimiento que nos ha servido bastante bien durante el desarrollo de toda la tesis. Bueno, lo primero que hacemos, digamos, es hacer el análisis microestructural de las aleaciones desarrolladas, que nos sirvió básicamente para descartar algunas y para ver con qué aleación trabajar. Para eso utilizamos el diagrama ternario, hierro, manganeso, aluminio, esto es a 1200 grados, y aproximamos, digamos, las 3 aleaciones en qué campo de fases estarían en este diagrama ternario. Tenemos la 17 aluminio, que está en rojo, bastante bien metida en el campo de la fase alfa, madre de la transformación martensítica, la aleación 15 aluminio un poco más abajo, y la 11,5 ya metida en el campo bifásico alfa-gamma. Entonces templamos las 3 muestras desde 1200 grados, vimos que la aleación 17 aluminio tiene una única fase, que es la fase BCC, alfa. La 15 aluminio, templada de 1200 grados, era un poco la microestructura que veíamos anteriormente, con la fase esta gamma de baja temperatura. Alrededor de los bordes de grano teníamos martensita térmica y los granos de alfa, similar al caso anterior. Y finalmente con la aleación 11,5 tenemos una microestructura bien bifásica, digamos, en donde tenemos una mezcla de BCC y FCC, de alfa y de gamma,
Y como no pudimos obtener una microestructura casi completa o completa de fase alfa, que es la que nos interesa porque es la que produce la transformación martensítica, la madre de la transformación martensítica, directamente descartamos esta aleación por no ser apta, digamos, para la respuesta pseudoelástica. Bueno, y a partir de acá empezamos a trabajar con la aleación de 17 aluminio, que era la que teníamos más cantidad porque teníamos los lingotes, y empezamos, digamos, a investigar los distintos tratamientos térmicos, termomecánicos, para ver, digamos, la cinética de crecimiento de granos, siempre apuntando a tener granos grandes que me den una microestructura más apta para la respuesta pseudoelástica. Entonces hicimos básicamente dos tratamientos de recocido convencional a 1250 grados, uno durante 20 minutos y luego temple, y el otro durante 24 horas y luego temple. Y lo que vimos es que el diámetro, el tamaño de grano promedio era de 125 micrones para la muestra de 20 minutos, y la de un día había crecido los granos en promedio 340 micrones, casi 3 veces. Si bien creció 3 veces, tardamos casi 24 horas. Pero bueno, este es el tratamiento térmico más básico, digamos, de todos: calentar la muestra y luego templarla. Entonces, si empezamos a armar una carta, digamos, de tamaño de grano en escala logarítmica y tiempo en minuto en escala logarítmica, podemos poner estos dos puntos, el de 20 minutos y el de 24 horas, en función, tamaño de grano en función al tiempo. El siguiente proceso que intentamos ver la cinética era el ciclado térmico, ya reportado por el grupo japonés, digamos, el que desarrolló este tratamiento. Hicimos 1, 2, 3, hasta 5 ciclos entre 1250 y 850 grados Celsius, y lo que vimos es que ya con el primer ciclo los granos crecían de forma bastante importante, algunos ocupando todo el ancho de la muestra, de varios milímetros. Con 2 ciclos era un poco más grande, y con 5 ciclos ya se crecía en granos ocupando todo el ancho de la probeta y con una longitud de hasta 1 centímetro. O sea, es un proceso que funciona, pero que a medida que avanzamos en los ciclos, obviamente requiere más tiempo, y obtenemos granos de alrededor de 9 o 10 milímetros en un tiempo aproximado de un poco más de 1000 minutos. El siguiente método que probamos para tratamientos térmicos es el de recocido direccional, en donde el recocido direccional básicamente consiste en tomar una porción de material, que puede ser un cable o una barra, calentarlo localizadamente con una bobina de inducción y enfriar una parte del material en una zona de enfriamiento que puede estar, digamos, con una cuba. Esto hace que se genere un gradiente de temperatura, un gradiente térmico entre la zona caliente y la zona de enfriamiento a la temperatura del fluido. Este gradiente hace que crezcan los granos únicamente en la zona cercana a la bobina, a la zona caliente, y no crezcan fuera de esa zona. Cuando le damos un movimiento a la muestra, se genera, digamos, un frente de crecimiento de grano que me genera en general microestructura de granos alargados crecidos anormalmente. Entonces diseñamos en el instituto un sistema para aplicar recocido direccional. Teníamos una máquina de calentamiento por inducción bastante pequeña. Entonces desarrollamos una bobina plana de tipo panqueque y un sistema para el movimiento lento de las muestras dentro de la espira, con un motor reductor controlado por una placa, rodamientos lineales y demás, para dotar de un movimiento lineal que me genere, digamos, el recocido direccional de las muestras. Este es el sistema ya construido y funcionando. Acá tenemos la bobina plana conectada a la máquina de inducción, el sistema para el movimiento controlado del material, y acá la bobina calentando el material. Y una cuba de enfriamiento que básicamente era un vaso de precipitado con agua a temperatura ambiente, que afortunadamente funcionó bastante bien. Entonces, con esta técnica lo que probamos es distintas velocidades de arrastre, de movimiento de la barra. Son velocidades muy pequeñas, que en general estas son las velocidades de las aleaciones ferrosas que funcionan, digamos,
que probamos en un rango de más o menos 20 a 4 micrones por segundo. Y vemos que el tamaño de grano medio máximo que se obtiene es alrededor de entre 4 y 6 micrones por segundo. Así como el tamaño de grano máximo encontrado en todas las muestras se da aproximadamente 6 micrones por segundo. Esta es una microestructura tomada de una de las muestras sometidas al recocido direccional a 6 micrones por segundo, en donde se ve la microestructura, los granos un poco alargados en la dirección de movimiento. Acá tenemos una imagen de EBCD caracterizando la orientación cristalográfica de los granos de esa zona. Si vamos otra vez a la tabla, acá ploteamos, digamos, los puntos del recocido direccional, en donde vemos que obtenemos granos de aproximadamente 1 milímetro, de forma más rápida que el ciclado térmico, pero no del orden por ahí que queremos para que sea un poco más interesante las piezas que podemos utilizar. Entonces, finalmente, y por ahí el kit de la cuestión de la tesis es combinar los dos métodos que mejor funcionaron, el recocido direccional y el ciclado térmico, en un solo método que permita, digamos, mejorar ambos métodos. Entonces, este es un esquema simplificado. Acá tenemos el sujetador y la barra o el cable del material hierro, manganeso, aluminio, níquel, y le dimos distintas etapas del recocido direccional cíclico que paso a explicar. En una primera etapa calentamos el material a por lo menos 1200, 1250 grados y se forma entonces la fase BCC alfa, madre de la estructura de la transformación martensítica. Luego le aplicamos el siguiente paso, que es el paso de recocido direccional, es decir, bajamos la muestra controladamente a una velocidad V1 y se generan, por supuesto, estas estructuras de granos alargados que ya vimos en el caso de recocido direccional. Cuando esta zona sale fuera de la zona caliente, se induce, como vemos acá, la fase gamma dentro de la microestructura, porque cae, digamos, por debajo de los 1150 grados. Tenemos esta estructura mixta bifásica de la fase alfa y la fase gamma no martensítica. En una siguiente etapa, aquí caracterizada por la imagen C, se vuelve el material con una velocidad V2 a su posición original, de tal manera que esta microestructura de esta zona del material vuelve a la zona caliente. En esa vuelta a la zona caliente se vuelve a inducir la fase alfa, pero aquí tenemos ya una fase alfa con esta subestructura de granos más pequeños, ligeramente desorientados entre sí, que, si recordamos, habíamos dicho que era fuertemente energética. Entonces, en el siguiente paso de recocido direccional, vamos a tener una microestructura muy energética, que al final del paso de recocido direccional vamos a tener un grano crecido ocupando todo el ancho de la probeta y de varios milímetros de largo. Por lo tanto, con este método logramos no solo obtener granos grandes, sino también bajar los tiempos del material. Acá vemos un poco la influencia de esta velocidad V1, de la velocidad del recocido direccional, en el tamaño medio de los granos obtenidos. Y vemos que otra vez a 6 micrones por segundo obtenemos tamaños de aproximadamente 8 milímetros en promedio de los granos. Aquí vemos uno de los granos de casi 9 milímetros. Tenemos acá una porción del material caracterizada por EBCD, en donde vemos un único dominio de orientaciones. Y bueno, solo para mostrarlo, acá tenemos esta muestra que fue procesada con 12 micrones por segundo, donde tenemos granos mucho más chicos en el material. Por tanto, es bastante crítico, digamos, encontrar para cualquier aleación metálica la velocidad crítica para que se produzca este crecimiento anormal. Y finalmente, entonces, podemos plotear en la curva, en la carta, digamos, el último tratamiento, que es recocido direccional cíclico en rojo, en donde tenemos a velocidad de 6,35 micrones por segundo y un tiempo de aproximadamente 100 minutos, granos del orden de los que obteníamos con ciclado térmico en más de 1000 minutos. Por lo tanto, logramos un poco el cometido de nuestro objetivo, digamos, que era encontrar algún tratamiento térmico que acelere todavía más el crecimiento de los granos.
Bueno, el otro objetivo de la tesis, digamos, era caracterizar la respuesta pseudoelástica de cristales. En este caso nosotros tomamos esos cristales que crecíamos por el método de recocido direccional cíclico y tomamos, digamos, distintas orientaciones cristalográficas. Acá tenemos un esquema de una fase BCC, de una estructura BCC, y queremos ver, digamos, la dirección de carga, cómo influye con respecto al cristal, cómo influye esta dirección de carga en la respuesta pseudoelástica. Y bueno, tomamos 7 u 8 cristales, acá hay algunos de ellos, en donde vemos que todos los cristales orientados entre la dirección 0,01 y la 0,11, y en el centro del triángulo estereográfico, andan bastante bien, que son estas de acá, y ya cuando nos acercamos a la orientación 1,11, que es esta oblicua, el material tiene menor recuperación pseudoelástica disponible y una tensión de transformación mayor. Otra cosa que estudiamos, digamos, es la influencia del tamaño de grano en la pseudoelasticidad de esta aleación 17 aluminio, y vimos que esto ya estaba reportado, que influye muy fuertemente el tamaño de grano. Acá tenemos caracterizada cada una de las microestructuras, en donde estas estructuras de granos columnares más largos, digamos, tienen una bajísima recuperación pseudoelástica, una tensión de transformación muy alta. Ya cuando tenemos granos o microestructura del tipo bambú, tenemos una recuperación del 93%, una tensión de transformación mucho más baja, y ya con muestras monocristalinas tenemos una recuperación casi completa con tensiones todavía más bajas. Bueno, y finalmente, por ahí las conclusiones referidas a la escuela y al trabajo que acabo de presentar. Básicamente la metalografía convencional permite determinar tanto fases presentes, porcentajes relativos, distribución de las fases, sus tamaños, la morfología de los granos, entre otras muchas características de aleaciones metálicas. Y estos parámetros influyen obviamente muy fuertemente en la respuesta mecánica y particularmente en la respuesta pseudoelástica de las aleaciones con memoria. Bueno, la metalografía obviamente es una técnica fundamental, basal, muy práctica, y cuando estamos bien entrenados muy fácil de hacer o muy directa, y es fundamental para la caracterización microestructural de los nuevos materiales que la ciencia de ingeniería de materiales van desarrollando. Y por ahí existen casos especiales que por ahí es bueno discutir, en donde quizá las características microestructurales de estas nuevas aleaciones desarrolladas, por ahí sale fuera de los márgenes de la norma, y ahí digamos que ingeniárselas para encontrar la forma de llevar a buen puerto, por así decirlo, los estudios metalográficos. Un poco los dejo a modo de anécdota algunos artículos relacionados con la tesis, que se han publicado del año 2017 al 2021. Y bueno, básicamente ese fue el trabajo. Muchas gracias por prestar atención y quedo atento a las preguntas.